Hola, ¿qué tal, amigos de Rondo Magazine? Bueno, pues hoy me apetecía compartir con vosotros un top 5 de mediocampistas defensivos del siglo XXI en la Liga Española. Sé que algunos me diréis, bueno, ¿y se te ha olvidado alguno? Puede ser que se me haya olvidado, aunque he intentado hacer un buen ejercicio de memoria, he intentado recopilar todos los grandes que han pasado por aquí, y nada, voy a pasar a desgranar los 5 que yo he elegido en estos 20 y pico años que llevamos ya de siglo XXI. Así que nada, espero que os guste y nada, allá vamos. Bueno, arrancamos con un top 5 y arrancamos con el puesto quinto en el que encontramos a Marcos Senna. El mediocampista brasileño llegaría procedente en 2002 de São Caetano. De hecho, el club amarillo estaba buscando un delantero, no un mediocentro, pero finalmente se decanta por los servicios de Marcos. Con el submarino amarillo consigue un subcampeonato de Liga, roza la final de Champions, un partido en el que se les escapa contra el Arsenal, ese penalti tan recordado de Riquelme, y después, bueno, pues se alza con esa Euro 2008 con España, ya tras ser, como he dicho antes, nacionalizado. Un centrocampista que si destacaba por algo también era porque era muy llegador, le gustaba mucho asomarse al área rival, tenía un gran golpeo desde fuera del área, tanto en jugada como en balón parado, con un cañón en la pierna derecha increíble, y que además en su faceta de líder, de jugador en que juega en la base, que organiza su equipo, también era un centrocampista muy ordenado tácticamente y que contaba con amplios registros para zafarse de los rivales y eludir la presión y dar siempre un pase aseado en la primera vez que suelta la pelota para iniciar jugada. Bueno, en la faceta defensiva era un centrocampista muy bien colocado tácticamente y que además contaba con multitud de registros para eludir la presión rival cuando te ahogaban, y después, bueno, era muy bueno a la hora de soltar la pelota en el pase de seguridad a los compañeros, después siempre quería ser objeto de pase, y es por eso que en este top 5 encontramos al brasileño, a Marcos Senna. Avanzamos al puesto cuarto y nos encontramos a otro baluarte de la selección española, Xabi Alonso. El tolosarra, si algo lo recordamos de sus primeros años en la Real Sociedad, fue esa campaña 0-2-0-3 en la que fue el cerebro de los Churiurdin y en la que consiguieron el subcampeonato. Era un centrocampista que ya desde los inicios se veía que tenía grandes virtudes a la hora del pase en largo, también un pase en corto muy seguro, y que después tenía un gran golpeo desde fuera del área. Y es por ello que cuando finaliza esa temporada, Don Balón lo premia como el mejor jugador español de aquella liga. Un año después ya marcharía al Liverpool, donde consiguió una Copa de Europa, y tras ganar la Euro 2008 con España, aunque no tuvo muchísima participación, pero también estuvo en esa conquista junto a Marcos Senna, ya haría las maletas y volvería a la Liga Española, fichando por el Real Madrid, con el que ganaría una Liga, con el que ganaría una Copa de Europa y con el que también levantaría el único título mundial que tiene la selección española en 2010, además de otra Euro que ganaría en 2012. Al final lo que destaca es que el tolosarra, con todo lo que consiguió tanto en Madrid como en la selección y también en el desarrollo del fútbol español, hay que situarlo como uno de los grandes baluartes de la etapa dorada del fútbol español. Dos apuntes más, uno de ellos es que, al igual también que he comentado antes con Marcos Senna, era un especialista a balón parado, no solo a la hora de centrar faltas, sino también sacaba córner, era capaz de poner muy buenos balones a su compañero, y después una virtud que tenía es que se compenetraba muy bien con su compañero en la medular. No siempre jugó como único pivote, y cuando lo hizo asistido de uno, se compenetró muy bien con Sami Khedira en el Real Madrid o con Sergio Busquets en la selección española. Y de un jugador que aportaba mucho orden táctico, pasamos a su sucesor natural en el Real Madrid, que no es otro que Carlos Enrique Casemiro, que se cuela en esta medalla de bronce de este ranking elaborado así de esta manera tan inesperada. Casemiro destacaba por tener un grandísimo despliegue físico, por dotar de mucha seguridad a su equipo y por ser un gran jugador a la hora de robar la pelota y sobre todo a la hora de ir al suelo, en lo que no muchos son capaces de saber medir esas acciones, de saber cuándo tiene que meter la pierna y de ir engañando a su rival, llevándolo hacia su terreno hasta que finalmente puede anticiparse y robarle la pelota.
Y bueno, estamos hablando de su versión destructiva, pero también es un centrocampista constructivo, un centrocampista que además con los años en el Madrid ha ido ganando peso en las labores de creación del equipo blanco y que además, bueno, también destaca por ser un gran filtrador del último pase. Hemos visto infinidad de veces balones por dentro de Casemiro, también balones en largo, como también lo hacía Xabi Alonso. Al final, si algo encuentro de parecido, es la capacidad que tenían de saber leer todo el partido, de saber leer dónde tenía que ir la pelota, dónde no tenía que ir, cuándo tenía que anticiparse a su rival, la importancia de robar en esta acción y no robar en la otra. Bueno, y una virtud también que tiene Casemiro es que es un pivote que va muy bien en el juego aéreo, no solo en juego ofensivo, que lo hemos visto marcar grandes cabezazos, sino también a la hora de situarse, de meterse entre centrales, de saber despejar, de orientar ese despeje que no todos hacen a la perfección. Casemiro creo que también es uno de los más reconocidos a la hora de saber cómo interpretar el balón con la cabeza y cómo jugarlo. Otro gran pivote brasileño que llegó a la Liga Española fue Mauro Silva. Desembarcaría en el 92 en el Deportivo de La Coruña y permanecería hasta 2005. Un jugador muy adelantado a su época que durante su estancia en Riazor ganó una Liga, 2 Copas y 3 Supercopas, los 6 títulos que ostenta el club coruñés, además de ganar el Mundial del 94 junto a su compatriota Bebeto, con quien llegaría 2 años antes a la ciudad gallega. Es el tercer jugador que más partidos ha disputado con el Deportivo de La Coruña, 458, y además es considerado por toda la afición, elegido hace poco, como el mejor jugador de todos los tiempos en la historia del club coruñés. Si por algo se ha ganado el galardón de plata en este ranking, es por su don a la hora de robar el balón. Prácticamente un arte. Un jugador que estudiaba muchísimo a los rivales, que tenía una gran distribución tanto en corto como en largo, y al que siempre le gustaba soltarla rápido para dársela a sus compañeros, ya fuera Fran o ya fuera Yalmiña, para que el balón le llegara rápido al delantero. Pase y suelto, porque así era como entendía el fútbol Mauro, partiendo desde la base, pero no siendo nunca el que ralentizara el juego. En aquella época todavía no era el 5 el que se encargaba de esa labor de creación y él hacía una labor más destructiva, una labor más de cubrir campo, de meterse entre centrales y de eso, de dar el pase aseado para que el creador de juego o el 10 de su época, que le tocó compartir con Yalmiña, fuera el que organizara el juego del Depor en aquel momento. Dicho en sus propias palabras, esa gran capacidad de intuición que tenía era porque, como ya he repetido antes, estudiaban mucho a los rivales y al estudiarlo mucho veía muchos vídeos de ellos, de cómo regateaban, de cuáles eran sus dotes, por dónde le iba a salir y por dónde no le iba a salir, y eso al final le hacía tener una lectura táctica del juego muy superior al resto y sobre todo en una época en la que todavía no predominaba tanto rigor táctico como hemos visto pues ya en las épocas que hemos mencionado con Casemiro, con Xabi Alonso o con el mismo Marco Sena. Y finalmente, el oro se lo lleva Sergio Busquets. No podía ser otro. El jugador más inteligente que yo he visto dentro de un terreno de juego. Es el único pivote capaz de jugar de 5 pareciendo un 6 o pareciendo un 8. Es muy difícil ser un espejo o ver un espejo en Busquets o querer imitarlo, porque para jugar como él hay que ser como él. Realmente, más que un medio centro defensivo, es un reyista, un creador que juega por delante de la defensa. Es verdad que quizá de este top es el centrocampista que es más lento en cuanto a lo mejor a carrera se refiere, pero yo creo que ahí radica una de sus virtudes, ya que si fuera más rápido, y no lo pongo como un contra el ser lento, si fuera más rápido, no tendría ese temple y esa pausa de saber qué salidas te ofrece la jugada, hacia dónde poder girarse, esos giros que él hace de encontrarse entre dos rivales y no tener salida, él las encuentra, acelera mucho el juego y creo que eso también es gracias a la templanza con la que ve el juego y con la que observa todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Al igual que su compañero Xabi Alonso, también fue partícipe de ese Mundial 2010 y de esa Eurocopa 2012, además de todos los títulos que ha ganado con el FC Barcelona. Y si damos un apunte más de Busquets, algo que sorprende mucho era su capacidad para ir el primero a la presión y ahogar la salida del rival. Y además, en muchas de esas ocasiones, siempre salía victorioso. Por último, y como ya os comenté antes, sé que algunos jugadores se iban a quedar fuera y me ibas a decir que cómo no los he metido. Bueno, los he querido añadir a modo de menciones, aunque ya seréis vosotros los que a lo mejor nos deis en los comentarios un orden diferente al que yo he elegido
o que introduzcáis alguno de los que aquí están o alguno de los que no haya metido. Me puedo referir a la rocosidad que tenía Gavi en el Atlético de Madrid del Cholo, a las 2 ligas que conquista Albelda con el Valencia, a la regularidad y la leyenda que construyó el Sadar en torno a la figura de Pachi Puñal, o también a Javier Mascherano, un pivote muy diferente por su estatura, un pivote pequeñito, como los que vemos ahora a lo mejor en N'Golo Kanté y compañía, pero que fue uno de los máximos exponentes de este Barça en la década 2010-2020. Ah, bueno, por cierto, que no se me olvide, si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros, comentarnos, rajad de nosotros, criticarnos, lo que mejor veáis. Y nada, os esperamos en la próxima. Un saludo a todos.